La fe primero comienza reconociendo, ¿verdad?, la condición nuestra. La condición nuestra y la persona de Jesús. Y Él ve su condición. Ten misericordia de mí. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos en el día 4 de una nueva serie titulada Camino a la Cruz. Vamos a estar examinando esta semana algunos eventos y enseñanzas que aparecen en los evangelios antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la cual celebramos el Domingo de Ramos. Son textos y pasajes importantes porque nos muestran lo que Jesús quería que los discípulos entendieran antes de su muerte, cuando iba caminando con ellos hacia Jerusalén, cosas que en realidad no entendieron plenamente hasta después de su resurrección. Hoy vamos a explorar la historia del ciego Bartimeo en el contexto del camino de Jesús a la cruz. Analizaremos temas como la fe verdadera, la misericordia de Dios y la importancia de reconocer nuestra necesidad de salvación. Veremos cómo Bartimeo, a pesar de su condición de mendigo y ciego, reconoce a Jesús como el Mesías y recibe la vista espiritual antes que la física. Y a través de esta historia vamos a reflexionar sobre la importancia de poner nuestra fe en Cristo como la única esperanza de salvación. Nos acompañan el pastor José Prado y el hermano Jason Arévalo. Si tienes una Biblia, busca Marcos capítulo 10, versículo 46 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Nunca olvidaré una conversación que tuve con un joven hace muchos años. Él trabajaba con un hermano de la iglesia y había visitado una de nuestras reuniones y me senté con él para conversar acerca de Cristo. El joven me presentó sus ideas acerca de la religión y me afirmó que no era una persona mala, pero no era una persona perfecta, pero trataba de hacer lo mejor que podía. Y después de escucharle un poco, le pregunté si estaba seguro de que iría al cielo al morir. Y me dijo que eso era decisión de Dios. Y yo le dije, tienes razón. Y entonces le pregunté qué él le diría a Dios si le preguntara por qué debo dejarte entrar al cielo. Ahora escucha su respuesta. Dice, bueno, Dios, tú sabes que yo he hecho lo mejor que puedo hacer. Y si te gusta, acéptalo. Y si no, me voy a donde me mandes. Ahora, yo me quedé callado por un momento y entonces le pregunté si podía decirle lo que la Biblia dice acerca de cómo uno puede estar seguro que Dios lo acepte. Y con su permiso le expliqué que la vida eterna es un don de Dios, pero que todos estamos muertos y separados de Dios por el pecado. Y que la ley de Dios nos dice que el alma que pecare morirá. Entonces le dije que aunque Dios nos ama, odia el pecado y sería injusto si no castigara el pecado conforme a su palabra. Y le expliqué que por esto envió a su Hijo Jesús a resolver ese problema, a vivir sin pecado y morir en nuestro lugar, demostrando así su amor y su justicia a la misma vez. Y que nos perdone y reconcilie con Él si ponemos nuestra fe en su Hijo Jesús. Ahora, mi hermano, ¿sabes lo que me dijo este joven cuando le invité a aceptar el regalo de la salvación? Dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero que Dios me tenga lástima o que me dé algo que yo no me he ganado. Así que acepta mi vida, Dios, si tú quieres, y si no te gusta, me voy a donde tú me mandes. ¿Qué problema? Me recuerdo
una canción que mi papá cantaba que siempre decía: el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. Wow. Pues hoy vamos a leer y estudiar la historia de un ciego que recobró la vista. Un ciego bien conocido, si has leído la Biblia, si has ido a la iglesia la mayor parte de tu vida, como muchas personas, tú has oído la historia del ciego Bartimeo. Pero hoy en esta serie Camino a la Cruz vamos a leer esta historia, vamos a considerar por qué el evangelista ubica esta historia en el momento en que la ubica y el significado de la historia en esta jornada de Jesús hacia Jerusalén para ser crucificado. Y para hablar de este texto, tengo conmigo a el hermano Jason Arevalo y al pastor José Prado. Bienvenidos al programa, hermanos. Amén, amén. Saludos. Ya hace unas cuantas semanas que no he podido estar con ustedes, pero es un gozo estar aquí de nuevo con ustedes. Amén. Sí, ya te extrañaba, José. Me alegro que estés con nosotros hoy. David Menéndez hoy no pudo estar, pero en el último episodio, el de ayer, David estuvo con nosotros y tú, José, no estuviste. Así que estamos intercambiando. Hicimos un intercambio. Así es, así es. Bueno, vamos a hablar del texto, pero primero vamos a leerlo y vamos a pedirle a nuestro lector oficial del grupo, a Jason, que nos lea este pasaje de Marcos. La palabra del Señor. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Gracias, Jason. Ahora vamos a comenzar a hablar de este texto. Y otra vez es uno bien conocido. Todos hemos oído la historia del ciego Bartimeo, pero a veces no pensamos en el contexto. Y por eso nos gusta comenzar con eso. ¿Cuál es el contexto de la historia del ciego Bartimeo? ¿Quién quiere contestar? Bueno, vamos a darle una prueba aquí, ¿verdad? Vamos a tratar. Pero hay un contexto muy lindo, Dani. Como tú nos dices, ¿verdad? Estamos en camino a la cruz. El Señor está viajando a la cruz, a Jerusalén. Y en el camino hay estos encuentros que Él tiene. Encuentros con personajes que vienen buscándole. Encuentros con sus discípulos que le están pidiendo que Él haga algo por ellos. Encuentros con Zaqueo, ¿verdad? Uh-huh. Todos estos encuentros, vamos viendo en estos encuentros cómo el Señor va revelando más y más de lo que en verdad significa lo que Él vino a hacer por nosotros. Sí. Y eso es lo lindo, porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver la conversación que Él tuvo con el joven rico, y nosotros vemos ahora la conversación que Él tiene con Bartimeo, vemos el contraste entre estos dos hombres. Sí. ¿Verdad? Uno es rico, es un hombre respetable, un hombre que todo mundo mira con gran honor. Es un hombre que supuestamente, como él le dice al Señor, ha guardado todos los mandamientos, ¿verdad? Desde su juventud. Desde su juventud. Sí, sí, él no viene buscando misericordia de Jesús. Uh-uh. Él viene como buscando una afirmación de su propia justicia, ¿verdad? Sí, que el Señor le diga: bien hecho, muy bien, lo has hecho todo bien. No, que el Señor le dé una palmadita así en la espalda y le diga: ay, qué hombre más bueno tú eres. Pero vemos el contraste con este hombre que prácticamente es un mendigo. Es un mendigo en la carretera,
no viene buscando de Jesús, pero Jesús va pasando por el camino. Y cuando él escucha que es Jesús de Nazaret, lo que el joven rico no podía ver, llamando a Jesús simplemente un maestro, este hombre que es ciego reconoce que este es el hijo de David. Entonces es una belleza, ¿verdad? Cómo vemos que la historia va revelando cosas de Jesús que muchos, aún sus propios discípulos, no las podían ver. Perfecto. Así que vemos algo del contexto en lo que José acaba de decir. Jason, ¿quieres añadir algo en cuanto al contexto? Bueno, yo creo en todos los evangelios donde encontramos este encuentro, es antes de Jesús irse con la entrada triunfal. Yo creo que estamos viendo la prefiguración de... Hay personas que están empezando a ver quién es este Jesús. Y aquí vemos que ni que tiene su vista, ni que era un discípulo, pero era un hombre ciego. Está viendo ya. Es como si el regalo está empezando a reventarse antes del día que se abre. Hablando de lo que está diciendo Jason, sabes, yo sé que no estamos en el mismo texto, pero en Lucas está también se habla de un ciego que afuera de Jericó también fue sanado por el Señor. Y en esa historia nos dice que el Señor, después de su conversación con el joven rico, el Señor le habla a sus discípulos y una vez más les cuenta que él va a ir a Jerusalén, que va a ser entregado a los gentiles, que va a ser crucificado, que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Y dice ahí en Lucas que los discípulos no entendían nada de lo que él les había dicho. Sí, ceguera. La ceguera, exacto. Sí, y es interesante porque hay solo 2 ocasiones en el Evangelio de Marcos donde el Señor sana o cura a un ciego. La primera ocasión fue una curación o una sanación en 2 etapas. Si recuerdan, el Señor sana a un hombre de su ceguera y al principio él ve a los hombres caminando como árboles. Así que el Señor tiene que venir una segunda vez a restaurarle completamente la vista. Y quizás uno lee eso y dice, pues que el Señor falló al principio, tuvo que esforzarse más. Y por supuesto que no. Jesús puede hacer lo que Él quiere y tenía un propósito. Y era mostrar que a veces la revelación viene por etapas. Y todos los discípulos ya para este momento, aparte de Judas, creían que Jesús era el Mesías. Ellos ya lo creían, ya estaban seguros. Sin embargo, no aceptaban lo que Jesús venía a hacer. Ellos todavía estaban pensando en la gloria, en el triunfo, en el reino. Vamos a derrotar a Roma. Jesús se va a establecer como el hijo de David en autoridad en Jerusalén. Todas las naciones van a mirar hacia nosotros. Están con esos sueños mesiánicos, pero no pueden entender que Jesús les dice algo tan importante, que es su misión principal en este momento. Él viene a morir. Él viene a traer misericordia, a traer la compasión de Dios, a traer la salvación, que es lo que ellos necesitan. Así que miremos otra vez ahora esta historia de Bartimeo. Yo voy a mencionar algunas cositas y entonces conversamos acerca de ellas. Pero primero el nombre del hombre, Bartimeo. Bartimeo es un nombre compuesto de una palabra aramea, bar, y Timeo, que es un nombre griego. Y Timeo significa honor o honroso. Y el nombre Bartimeo entonces significa un hijo de honra. Pero a la misma vez, ¿cuál es la condición de Bartimeo? Sí, es un mendigo. Es un mendigo. Es un mendigo, un vergüenza. ciego, un hombre que delante de la sociedad y la cultura de ese día hubiese sido visto como un hombre que Dios lo ha maldecido. Sí, bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Entonces, este hombre, y que su nombre significa hijo de honra, está en una situación de deshonra. Está ciego, está como mendigo junto al camino, pero se entera que Jesús está pasando por ahí, como dice el corito. Jesús está pasando por ahí. Y él empieza a clamar a gran voz una declaración de su fe en que Jesús es el Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cómo lo dice en la NBI? En la NBI dice Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mí. Amén. Entonces, el ciego que ya cree que Jesús es el Mesías, reconoce que Jesús, que el Mesías, tiene el poder para concederle la misericordia de Dios, para concederle y darle esta compasión que él necesita. Él reconoce su necesidad, a diferencia del joven rico. Y ahí, Dani, ahí nosotros vemos algo muy importante de lo que es la fe verdadera, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, yo tengo fe. Y mira, el joven rico vino a Jesús con mucha honra, de una manera, ¿verdad? Buscando respuestas de él, pero no era fe lo que él usó para tener esa conversación con Jesús no fue fe. Mas sin embargo, este hombre, ahí vemos la fe, y la fe primero comienza reconociendo, ¿verdad?, la condición nuestra, la condición nuestra y la persona de Jesús. Y él ve su condición. Ten misericordia de mí. Y eso es algo que todos debemos aprender a decir. Y por eso es que conté la historia de ese joven al principio. Porque a mí me asombró eso. Yo nunca había oído algo semejante. Wow. Y yo te veía, José, cuando yo estaba contando la historia, que tú estabas sintiendo lo mismo. Yo decía, ¿cómo es posible que este muchacho me diga, no, yo no quiero que Dios me tenga lástima? Yo quiero que Él me dé lo que yo merezco. Y bueno, eso es lo que va a pasar al que rechaza a Cristo, al que no quiere el regalo. Dios no lo obliga. Dios no te obliga a recibirlo, ¿verdad? Cuando escuchaba esa historia que tú dabas, Dani, en otros lados uno puede decir, bueno, este hombre, él quiere estar parado en su vida y saber que, bueno, Señor, si en verdad te fallé, bueno, tú haz de mí, conmigo. Parece un poco humilde lo que está diciendo, pero en verdad hay un gran orgullo en decir eso, porque no reconoce lo grande que es su pecado delante de Dios, y no reconocemos que aún nosotros estamos ciegos, como este hombre, de ver nuestra condición. Bartimeo está ciego físicamente, pero espiritualmente él ve su condición. Es que lo que vemos aquí, José y Jason, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, es que Dios ya ha estado operando en el corazón de Bartimeo. De Bartimeo ya cree. Él ya cree. Él lo que necesita es acercarse al Señor y pedirle misericordia, pedirle compasión. Y es algo tremendo. A mí me encanta hablar con las personas y oír sus testimonios. Y creo que casi nunca he oído un testimonio donde la persona no diga, el Señor me abrió los ojos para creer. Dios opera en nuestros corazones y nos atrae hacia Él. Y ya se ve que Dios había operado en el corazón de Bartimeo. Ya tenía fe que Jesús era el Cristo y que podía darle esta misericordia. Ahora, la gente los regañaba. ¿Recuerdan eso? Eso es algo que leímos. Dice que cuando yo, que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos los reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué vemos aquí? ¿Y por qué es significante? Bueno, yo creo que lo que vemos ahí es la opinión de la gente de esta persona. Recientemente en la iglesia, cuando estaba predicando esto, era describido de una manera como el joven rico tenía la alfombra roja. Como la gente decía, sí, tú mereces irte a Jesús y hablarle con Él. Pero que reconoce que él necesita misericordia de Jesús, pero él es un mendigo, ciego. Sí. ¿Quién es este? Déjalo en paz. ¿Y qué nos muestra esto entonces? Yo te iba a decir, Dani, cuando tú preguntaste, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Yo te iba a decir, vemos desesperación. Sí. ¿Verdad? Vemos un hombre que reconoce que la única manera en que él puede recibir de la persona, en el caso aquí el Mesías, es con el Mesías teniendo compasión por él o misericordia. Yo creo que la mayoría de las personas ponemos un rango en los demás. Este sí se merece que Dios haga algo para él, este no se lo merece. Y es normalmente basado en nuestro desempeño.
Aquí es un mendigo. Él no tiene nada que dar. En verdad no tiene nada que ofrecer, ¿verdad? Simplemente está pidiendo. Y nosotros muchas veces vemos a esas personas como que no son merecidas, ¿verdad? De la misericordia de Dios. Y ahí está el detalle, que la multitud, y de hecho seguro que entre ellos estaban los discípulos añadiendo sus voces a esto, pero ven a Bartimeo y dicen, ese no, ese no. El rico sí, ven, como dijo Jason, que venga el rico, pero cállate la boca, no molestes al maestro. Y qué orgullo, y qué falta de visión, qué ceguera. Ahí los ciegos, ¿quiénes son? No es Bartimeo. Bartimeo ve claramente que su esperanza es Jesús, y los demás no ven que este es un hijo de Abraham que Dios quiere restaurar. Sí. Es poderoso. Ahora, Jesús no se deja llevar por la multitud nunca, ¿verdad? Y dice que Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y vemos esto. Dice, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Ese manto lo menciona Marcos por una razón. ¿Alguien quiere comentar sobre el manto y el significado de ese manto? No está ahí por gusto. Bueno, mira, el manto se usaba de muchas diferentes maneras. Claro. Yo creo que el manto cubría mucha de su vergüenza. El manto también se usaba para recoger, ¿verdad? Lo que él estaba pidiendo, él estaba mendigando. Las limosnas. Y las personas le daban sus limosnas y sus donaciones, ¿verdad? Y es ahí donde él las recogía, en el manto. Él ponía el manto encima de él o en el piso, y ahí la gente le tiraba sus limosnas. Sí, como algunos serían con un sombrero o una copa para que la gente eche dinero ahí. Así que cuando él tira todo eso y salta a encontrarse con Jesús, él en verdad está desechando todo lo que él tiene. Él está diciendo, lo más importante, lo primordial para mí en este momento es simplemente recibir de Jesús. Y otra vez, mira, ahí está el evangelio, lo que estamos viendo, ¿verdad? Que primero, este ciego ha creído que su esperanza está en Jesús, es el único. Y segundo, vemos que aunque la gente le dice, tú no cuentas, él cree que Jesús puede hacer algo por él. Y entonces cuando el Señor lo llama, él desecha todo. Su esperanza estaba en la misericordia de los seres humanos, en las limosnas. Pero él ha dejado a un lado toda esperanza. La esperanza del hombre rico estaba en su dinero, en su obediencia a la ley, en su desempeño. El manto representa todo en lo que está nuestra confianza. Ya no confía en eso, Bartimeo. Él ahora se va a acercar al único que puede solucionar su problema y suplir su necesidad. Amén. Qué lindo, qué lindo. Ahora, dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Dónde hemos oído eso antes? ¿No lo hemos oído con los discípulos? Sí. Cuando ellos dijeron que, bueno, Jesús, queremos que tú nos pones a tu izquierda y tu derecha. Sí. La respuesta de ellos fue, danos gloria. Danos lo que merecemos. Ahí está esa idea de desempeño, de ganarse la bendición de Dios. Teología de gloria. Tú sabes que eso, nosotros no lo vemos aquí, pero cuando leemos todos los evangelios y vemos esta discusión entre los discípulos constantemente, ellos estaban discutiendo quién era el más grande, ¿verdad? ¿Quién era el que más honra merecía, ¿verdad? Sí. Y es ahí cuando sus discípulos vienen a hablarle y a pedirle, oye, ponnos a tu derecha y a tu izquierda. Pero es definitivamente como tú dices, Dani. Aquí Jesús, después de escuchar que este ciego está pidiendo misericordia, ¿verdad? Le hace la misma pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y por supuesto, él responde, Raboní, que recobre la vista. Que recobre la vista. Lo que este hijo de honra quiere es restaurar su honra. Y eso me hace pensar en nosotros, mis hermanos. Me hace pensar en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por creación, en el sentido de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pero el pecado
ha distorsionado esa imagen de Dios. Hemos perdido el honor que era nuestro. Y todos, sin saberlo, andamos ciegos, andamos como mendigos junto al camino, hasta que por fe y por la gracia de Dios podemos ver a Cristo como nuestra esperanza. ¿Sabe algo lindo aquí, Dani, Jason? Algo que veo aquí que es muy lindo, es que nos dice que Él recibe su vista y después Él sigue a Jesús. Amén. Y eso es. Él sigue a Jesús. Y eso es lindo porque nosotros nos recordamos del hombre rico. Por ejemplo, el hombre joven, rico, él se va. Cuando Jesús le pide que lo siga, él se va porque, o sea, él no... Tenía muchas riquezas. Tenía muchas riquezas. Sí. Mas, sin embargo, este mendigo ahora ha encontrado que el único tesoro que tiene es Jesús y lo sigue. Y es suficiente. Sí, es más que suficiente. Dani, cuando estabas hablando de la recuperación de honra para este hombre, me hizo pensar en este versículo de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, que dice: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. Amén. Él te restaura la imagen caída, te reconcilia con Dios para que ahora tú te levantes y le sigas por el camino. Y me imagino, y la Biblia no nos dice esto, pero me imagino que entre los que fueron caminando con Jesús hacia Betania y luego hacia Jerusalén estaba un hombre llamado Bartimeo, que ya no era ciego, que ya podía ver. ¿Por qué? Porque antes de recobrar su vista física, tenía vista espiritual por regalo de Dios y había creído que Jesús era el único que lo podía salvar. ¿Y tú, mi hermano, has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Has recobrado la vista que Dios quiere que tengas? Vista que nos da vida eterna, vista que eleva los ojos al crucificado y dice: esa es mi esperanza, no lo que yo he hecho, no lo mucho que he logrado, no mi obediencia o mi religiosidad o mi ética o mis morales. Es solo ese hombre crucificado, ese que murió en la cruz por mí, que luego resucitó para justificarme. Esa es mi única esperanza. Mi hermano, si tú pones tu fe en Él hoy mismo, Él te perdona, te da vida eterna y te restaura. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, de nuevo te damos gracias por esta palabra que hemos leído y hemos estudiado hoy. Padre, todos reconocemos que somos ciegos, quizás no físicamente, Señor, pero espiritualmente, Señor, moralmente. Somos ciegos hasta que tú nos abres los ojos. Pedimos que hoy, Señor, tú nos ayudes a poner nuestra mirada en Jesucristo, el único que puede restaurar nuestra visión, el único que nos puede dar perdón y salvación y vida eterna por medio de su vida y su muerte y su resurrección. Padre, que hoy sea el día de salvación para muchos de los que nos escuchan. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Camino a la Cruz, el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.